días, aquí estamos en un nuevo podcast de Editorial Colima y la verdad muy contentos porque este podcast es con ocasión del lanzamiento del nuevo libro de nuestro querido José Javier Torre, el tercero que publica en Editorial Colima y por algo será. Y es un sugerente título, aquí a ver si podéis ver un poquito la portada que ha quedado chulísima, La receta del cambio, con una pregunta que interpela ya desde la portada al futuro lector, que esperamos que sean muchos. ¿Es posible empezar de cero? Pero bueno, como vamos a hablar ahora del libro, no desvelo más antes de que Rocío Aguilar, la directora de comunicación de Editorial Colima, nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer, como siempre digo, una breve semblanza de José Javier Torre. José Javier es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense. Tras pasar más de 15 años en el mundo de la empresa, sobre todo en empresas multinacionales del ámbito tecnológico como Compaq o Hewlett Packard, José Javier llegó a un momento y decidió eso, pues cambió el rumbo de su vida, orientó su carrera profesional hacia el ámbito de la formación, se especializó en el coaching, la gestión de equipos, el desarrollo de soft skills, las habilidades blandas, liderazgo, motivación, habilidades sociales. Amplió, por supuesto, su formación como coach, se especializó en inteligencia emocional aplicada a la gestión de equipos y al liderazgo, y ahí pasó a dirigir su propia empresa, Torre Conecta, Torre Conecta Coaching, me hace la entera, en la que se dedica a la formación, consultoría, coaching de equipos y el desarrollo de personas. Además, le da tiempo incluso a ser profesora en la IAE Business School, donde imparte sesiones de liderazgo y habilidades directivas en los programas Master Executive. También es uno de los componentes de la plataforma protagonistas.org, de la que seguro pues también vamos a hablar a lo largo de esta charla. Y ha escrito varios libros, ha escrito 2 libros de los que hablaremos luego, porque ahora vamos a hablar del tercero, del último, como bien decías, Marta, que se titula La receta del cambio, que está editado por Colima. En este libro, José Javier proporciona un método basado en sus propias experiencias y aprendizajes a la hora de gestionar cualquier tipo de cambio. Nos propone un mapa, un itinerario para dar los pasos apropiados en cada momento a lo largo de este proceso de transformación personal. José Javier busca con la receta del cambio inspirar a quienes sienten que desperdician su talento o viven atrapados en relaciones o trabajos sin sentidos. Les proporciona una brújula para comenzar a cambiar y mejorar sus vidas, porque los conflictos suelen ser el punto de partida de estas situaciones, así que hay que afrontarlos, identificar lo que realmente se desea y crecer. Y a partir de esa experiencia, porque el conflicto, el cambio y el crecimiento están estrechamente ligados y la capacidad para gestionar cada momento determina el desarrollo personal de cada individuo. Así que este libro, La receta del cambio, nos invita a responder 2 grandes preguntas que todos los seres humanos nos hacemos, y es quiénes somos y qué queremos. Así que solo a través del cambio y el aprendizaje que conlleva podremos encontrar las respuestas y avanzar hacia una vida más plena y más auténtica. Así que bueno, yo creo que es un contenido muy atractivo, lo dejamos aquí y ahora ya el resto os lo dejamos a vosotros en vuestra charla y luego hablaremos de más libros. Bueno, me encantan las grandes preguntas y me encanta la gente como José que tiene algunas respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas, pero tiene algunas buenas respuestas. Pero bueno, antes de empezar a hablar, te voy a invitar a que nos pinches el book trailer que hemos preparado de la receta del cambio y empezamos. José, ¿cómo estás? Qué lujo tenerte de nuevo por aquí. Pues muy bien, Marta, buenos días y muchísimas gracias, Rocío, por esta presentación, porque la verdad que ya no sé qué voy a contar más de mi libro, porque lo has contado perfectamente, has hecho una síntesis estupenda y la verdad es que estoy encantado, o sea, y me ha encantado el vídeo que habéis puesto. Bueno, pues yo también estoy encantada porque, como decía muy someramente, y ahora me puedes explayar un poquito más, un tercer libro ya es mucho libro, o sea, ya eres un escritor consumado. Me encanta que sigas generando contenidos, que tengas muchas cosas que decir.
Yo sé que eres un formador muy solvente hace muchísimos años. Entonces, explícame un poco este nuevo proyecto del cambio, porque el cambio es un clásico, en el sentido de que todos cambiamos desde los albures de la humanidad y se ha escrito tanto y también del cambio, ¿no? Pero aquí hay cosas muy originales y cuéntame cómo surge la idea de hacer este libro. Pues fíjate, yo creo que, bueno, tú me conoces un poco y tú ya sabes que a mí no me gusta demasiado dar consejos ni tampoco creo demasiado en esto de las recetas. Entonces, el título del libro en el fondo es una provocación, porque sí, es cierto que hay un itinerario, es cierto que hay una serie de pasos, pero realmente no hay una receta como tal, porque realmente las recetas cada uno las va gestionando y las vas creando desde sus propias experiencias, ¿no? Entonces, yo lo que busqué aquí, fundamentalmente sí, es crear esa especie de itinerario, esa especie de mapa, cuando tenemos que cambiar, fundamentalmente porque no se nos dan demasiado bien los cambios. Eh, Porque no nos Te has puesto gusta. en el peor escenario, ¿no? Sí, me pongo efectivamente porque además es el escenario más común. Es cierto que hay diferentes escenarios que nos provocan el cambio, pero el más común es cuando realmente estamos mal y preferimos seguir estando en nuestra zona de comodidad, de seguridad, porque la conocemos y porque nos sentimos cómodos, ¿no? Y entonces, claro, cuando nos enfrentamos a una situación que sí o sí necesitamos cambiar por obligación, pues evidentemente nos cuesta cómo afrontarlo, nos cuesta qué herramientas tenemos que utilizar y todo este tipo de cosas. Y entonces, claro, muchas veces nos bloqueamos y el problema es que queremos cambiar, cambiamos, pero rara vez tenemos éxito. Como cuento en el libro, hay estudios que indican que la inmensa mayoría que hace cambios no consigue sus propósitos, con lo cual es una pena, porque estás invirtiendo mucha energía y te quedas un poco frustrado, con lo cual eso retroalimenta el hecho de decir, bueno, pues ¿para qué voy a cambiar? Prefiero quedarme como estoy y que no pase nada, ¿no? Bueno, fíjate que ya estás diciendo muchas cosas en esta primera intervención. Primero que es un libro muy práctico, es verdad, me encanta, muy útil, es un libro herramienta, o sea, de inmediata aplicación. Segundo, que frente a ese mantra casi de moda, cambie, cambie usted, o sea, parece que es una proposición que el que no cambia, ¿sabes? Es como lo de las sillas, tonto el último, ¿no? Pero la realidad se impone, o sea, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces tú lo abordas con ese estilo característico tuyo de haber hecho el camino antes de proponérselo a otros, ¿no? Y como un montón de anécdotas y, bueno, historias personales, ¿no? Que le dan un plus. Y luego hay otro toque que me encanta, porque el libro es muy tuyo, a mí es lo que me gusta, porque si no, te digo, hay tratados ya de casi todo, pero no, esto es un libro muy José Javier, que se refleja ya desde la portada. La portada la hemos hecho juntos y tiene este toque, si os fijáis. Voy a decir una palabra, o sea, esto es como un pucherito así con unos botecitos. Es un toque alquímico, ¿vale? Entonces, esa partecita ya un poquito más. Voy a lanzar una palabra que ya sé que es un poco para algunos indigerible, pero ahora tú y yo la vamos a explicar. Espiritual, ese toque un poco más profundo, trascendente. A mí me encanta de ti porque tú y yo vamos en paralelo. O sea, yo comprendo lo que tú escribes y además creo que es totalmente necesario, porque sin ese toque, y creo que ahí está el problema, ese toca techo, y por eso las cosas no ocurren, ¿no? Es necesario llegar a esa parte que es más, ¿sabes? Inabordable, ¿no? Entonces cuéntame qué es esta alquimia que tú querías que se viera como un criterio que se viera ya desde la portada, porque es verdad que es esencial en cómo transmites este contenido, ¿no? Sí, empezando un poco por lo que has comentado al principio, es cierto que el libro es un libro muy práctico, muy útil, lleno de herramientas y herramientas muy sencillas. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es que sea fácil para cualquier persona que pueda abordar un cambio y que no se tenga que comer demasiado la cabeza y que desde el primer momento que tiene esa inquietud o esa necesidad pueda tener pues esas herramientas para ir utilizando en el día a día. Respecto a la portada, que como bien sabes, compartimos, hicimos juntos y demás, es cierto que la palabra es alquimia. La palabra es alquimia y además surgió al final de todo, porque inicialmente estaba, pero no estaba de una forma explícita. Sí. ¿Por qué para mí es importante? Porque yo tal y como veo el cambio,
lo veo en dos niveles. Hay un nivel que es tangible, que es, bueno, queremos hacer una cosa, queremos conseguir algo, ya puede ser un nuevo trabajo, una nueva relación, algo que realmente nos haga sentirnos a nosotros mejor. Pero claro, para conseguir eso que está en la superficie, es necesario trabajar algo que está en un plano que generalmente no se ve. Yo siempre utilizo la metáfora del iceberg, donde ves las cosas exteriormente, pero donde realmente se maneja todo es en la parte de abajo, en la parte que no vemos, ¿no? Y esa parte, ese plano, es donde se produce la transformación de la persona, que cuando se produce es cuando facilita conseguir las cosas que está en la parte que vemos, que está en la parte más tangible. El proceso alquímico precisamente lo que muestra es eso, es decir, cómo transformamos una serie de elementos, de metales, para transformarlos en ese oro. Y el cambio, tal y como yo lo concibo, debe ser así. Es decir, sí queremos conseguir algo, pero realmente lo que tenemos que hacer es transformarnos como persona para llegar a aquello que queremos conseguir. De hecho, en mi opinión, solo cuando empiezas a conocerte, empiezas a descubrirte, empiezas a saber realmente qué es lo que quieres. Y ahí ya empieza a cobrar sentido todo esto, todo lo que haces, todo lo que eres, etc. No, no, está fenomenal. Es que hay que ir al fondo de las cuestiones. Entonces, un poco por resumir, ¿no? Lo dicho hasta ahora. El cambio es una constante, es inevitable, ¿vale? Queramos o no, está ahí. A lo mejor vamos a querer más después de leer tu libro y dirigir nosotros nuestras vidas en vez de esperar a que nos den el tortazo o que nos empujen a saltar del avión y estas cosas, cada uno como lo quiera ilustrar. Puede ser traumático porque hay cambios muy importantes en la vida que te dejan cortocircuito, vamos a decirlo así, o no. Entonces, bueno, esta guía para navegantes que tú proporcionas es una forma de entender el sentido que tiene ese cambio y sacarle todo el juego. Oye, por un lado, ya que estamos en el cambio, vamos a entenderlo y por lo tanto, bueno, pues esa parte de sufrimiento, entendiendo que es que la vida va de evolución, saltos cuánticos, etapas, ¿sabes? Entendiendo el sentido, podemos comprenderlo y por lo tanto aceptarlo de una forma más amigable. E incluso, que tiene que ver con otra cosa que he dicho antes, y ahora me gustaría que me la desarrollaras tú, como te digo, es una invitación a que eso que da pereza es indeseado. Es que yo estoy contigo, es que, ¿sabes? Somos animales de costumbres, de rutinas, y estamos, y además si estamos bien, ¿para qué cambiar, no? Pero a lo mejor hay que anticiparse. La anticipación puede ser una buena jugada en un momento determinado, ¿no? Antes de que, ya te digo, la vida, cuando ya llega, que esa etapa toque a su fin, pues te diga que toca a su fin. A lo mejor tú puedes verlo antes y mover ficha, ¿no? Exacto. Sí, yo lo resumo en dos preguntas. Una, ¿por qué no cambiamos? Y otra, ¿por qué cambiamos? Y empiezo por la más sencilla, porque es un poco la que has empezado tú. ¿Por qué cambiamos? Pues cambiamos por amor, porque realmente vemos algo que nos inspira, nos ilusiona y decidimos ir a por ello. Cambiamos también, la segunda razón es por dolor, porque estamos viviendo una situación realmente mala de sufrimiento y necesitamos dar un paso. Entonces sería un poco la segunda causa, que sería la desesperación, que nos invita o nos obliga a cambiar. Y luego hay una tercera causa que evidentemente sucede de vez en cuando y es por obligación. Y es que la vida te da una bofetada y te plantea delante de una situación que sí o sí tienes que afrontar. Y luego, ¿por qué no cambiamos? Claro, no cambiamos pues porque nos da mucha pereza, porque en el fondo nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energías y nos mantenemos en el mismo sitio y hay muchas resistencias a cambiar. Segundo, porque el cambio nos da miedo. Y evidentemente todo lo que amenace nuestra supervivencia, que es como realmente estamos diseñados para sobrevivir, pues evidentemente todo ese cambio que nos amenaza hace que nos paralicemos ante el cambio. Y luego hay otra cosa que también es muy importante y por la cual no cambiamos, y es que puede que estemos viviendo una situación mala o desagradable o que no nos guste, pero en el fondo esa situación nos está reportando un beneficio. Es un beneficio oculto, pero está ahí. Y por eso pues permanecemos en situaciones que no nos gustan, pero seguimos ahí. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo un beneficio, obviamente. Eh, la anticipación, claro que es importante anticiparte y leer la jugada.
Lo que pasa es que para leer la jugada lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia. Y la toma de conciencia proviene de cuando te empiezas a hacer preguntas que son incómodas, que no nos gustan, pero que nos plantean en una situación de decir, bueno, pues lo mismo es el momento de cambiar. Entonces, sí, la forma de anticiparte o de prepararte puede provenir de las preguntas, que realmente es el primer paso que yo, bueno, propongo en la receta. Detrás de cada letra de receta hay una acción y la primera, la R, es reflexiona con preguntas. Sí, lo iba a sacar después, pero lo decimos ahora, no me importa. Todos tus libros tienen una virtud, yo la agradezco, tú eres muy ordenado, siempre hay un modelo detrás y yo creo que o sea, el lector también lo agradecerá porque hay una guía ordenada, estructurada, un hilo conductor muy redondo. En tus anteriores libros, de los que hablará seguramente Rocío, luego las recomendaciones de lectura, que son Team Up y Growing Up, había unos modelos, pues de gestión de equipos y desarrollo personal, y en este libro, pues utilizando efectivamente, ¿sabes? En modo, las letras, ¿no? En modo bueno, pues seis titulares, ¿no? Vamos a decirlo así, pero claro, todos están enlazados y todos tienen que ver y construyen ese modelo receta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que sea todo ordenado, claro, que todo encaje, siendo difícil diseccionar algo donde está todo interrelacionado. Ya sabemos que es sistémico, entonces cortarlo en pedacitos tiene un riesgo, pero tú lo vas engarzando muy bien, ¿no? Y eso hace la lectura, Y ya te digo, más. Y también el cambio, ¿no? Porque dices, como las cosas son complejas, al final el diseccionarla en trocitos es una forma de saber, pues puedo empezar por aquí, ¿no? Porque esto sí lo puedo digerir y luego por acá y luego por acá, ¿no? claro, hombre, para mí es muy importante la planificación, el orden, porque facilita mucho las cosas. Y lo que acabas de decir es muy importante. Cuando nos planteamos el cambio, muchas veces caemos en el error de ser demasiado ambiciosos y de querer hacer cambios que transformen completamente nuestra vida y conseguir grandes objetivos. Y para eso, y eso es muy complicado cuando realmente queremos hacer un cambio muy grande, porque nuestro cerebro no es capaz de asumirlo ni de asimilarlo. Y luego pues le da miedo, le da pereza y decide, mira, para cambiar todo esto, prefiero quedarme donde estoy. Entonces hay que ir poco a poco, hay que ir dando pequeños pasitos donde el primer paso es el más importante, pero no es el más difícil, ni muchísimo menos, del cambio, pero sí que necesitamos tener una guía, un orden, un itinerario, una receta para poder empezar, porque si no nos vamos a ver abrumados ante determinadas situaciones, porque generalmente esas situaciones se junta todo. Se juntan temas personales, temas profesionales, temas de salud, y es como la tormenta perfecta. Entonces hay que saber afrontar muy bien, diseccionar por dónde empezamos, e ir siguiendo pasos poquito a poquito. Y yo creo que esa es una de las claves de que se produzca un éxito en el cambio. Si queremos abordarlo todo, queremos conseguir de la noche a la mañana grandes cosas, pues probablemente no los vamos a conseguir porque el cambio nos enseña que no hay atajos y que esto va de ir cumpliendo fases, etapas, hasta que realmente, bueno, pues llega lo que tenga que llegar, si es que llega, que muchas veces, a veces ni llega, pero sí que tenemos que por lo menos hacer el intento, más que nada para que nuestra vida tenga un poquito más de sentido. Eso es un poco lo que hay detrás de la experiencia de cambio barra transformación. Además de, bueno, esto que decías de, pues, hay una receta, hay un camino, hay unos pasos, etcétera, hay otra cosa muy importante, el libro es muy inspirador. Tú eres coach, sabes lo que es un acompañamiento y hay una cosa que siempre me ha gustado de ti, alguna vez te la he dicho, tú eres muy honesto, pones toda la carne en el asador, entonces tú ya te abres en canal y dices, os voy a contar mi experiencia para que veáis que yo esto también lo he vivido, lo he sentido, lo he experimentado y que se puede empezar desde cero. Ahora nos vamos ya al subtítulo y al peor escenario, ¿no? Entonces cuéntame un poco esta catarsis personal, cómo te inspira también ese camino de aprendizaje que explicas en el libro y que tú experimentaste, seguramente fue uno de los motivadores, de los alicientes para tú, ¿sabes?, ponerte a escribir este libro.
Sí, pero realmente en este libro en concreto no hago demasiadas referencias a lo que fue mi historia personal de cambio, sino que me he centrado fundamentalmente en explicar cómo hacerlo, es decir, cómo afrontar el cambio. ¿Por qué? Porque mi experiencia personal lo que me enseñó es que para hacer un cambio del tipo que yo hice, necesitas estar preparado, o necesitas al menos tener una guía o algo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si no se cometen muchos errores y se sufre mucho. Eso no significa que teniendo esto ya no vayas a cometer errores o no vayas a sufrir o no vayas a pasar momentos difíciles. Claro que lo vas a pasar, pero cuando ya tienes un poco alguien que te va marcando el camino, que sabe por lo que ha pasado, es mucho más sencillo prepararte y prevenirte. Entonces, sí que en ese sentido, bueno, pues a mí me hubiera gustado tener este libro cuando yo hice mi cambio personal hace 11 años, pero no lo tuve. Entonces, bueno, pues yo fui un poco a las bravas, no sé si de forma inconsciente o de forma temeraria, pero yo salté al ruedo. La cuestión es que si tienes algo, herramientas que te permitan y te ayuden a gestionar ese cambio, pues evidentemente es mucho más sencillo. Eh, Has hablado de coaching. Sí, yo soy coach, trabajo con personas en empresas, también a título personal, pero es un libro que tiene la característica que aun siendo de coaching, porque es un libro de coaching, es un libro de acompañamiento, de cambio, no hablo en ningún momento de coaching. Bueno, de hecho no aparece la palabra coaching, yo creo que en ningún momento del libro. Pero sí que lo que hacemos nosotros es acompañar en esos procesos de cambio. Y esos procesos de cambio tienen muchas resistencias que hay que ir venciendo para conseguir aquello que realmente quieres. Dime alguna de las resistencias que tú hayas identificado en lo personal o en lo profesional, en tus procesos de acompañamiento a otros, que sean más insuperables para el ser humano, que se repiten y que sean como siempre unos pedruscos grandes en el camino. A ver, yo esto del cambio del coaching lo veo como, y además yo lo tengo muy claro cada vez que empiezo un proceso. Hay personas que quieren y hay personas que no quieren. Hay personas que son capaces de abrirse en canal y empezar a contarte realmente que no están satisfechos con su vida, por lo que sea, o que quieren mejorar, o que realmente quieren, bueno, muestran una sinceridad a la hora de realizar algún tipo de cambio, y hay otras personas que no. Y hay otras personas que simplemente pues, podemos mantener una conversación muy agradable, muy amena, pero no se arriesgan, no deciden entrar en sí mismos, porque al final todo esto va de entrar en sí mismo. O sea, es muy fácil decir, yo quiero ser un líder, yo quiero conseguir estos objetivos, quiero ser director de este equipo dentro de X años, y todo eso está muy bien, pero para poder llegar a eso necesitas mirarte, necesitas hacer algún tipo de autocrítica, que ese es un gran tema, porque nos cuesta mucho cambiar nuestra forma de actuar, nuestra rutina, nuestros hábitos y pensamos que ya tenemos la herramienta para poder conseguir los objetivos que queremos y no es así. Si no somos capaces de hacer un mínimo de autocrítica y de saber dónde estamos, qué es lo bueno que tenemos y cuáles son las áreas de mejora que necesitamos mejorar o pulir, pues evidentemente nos vamos a quedar como estamos. Entonces cuesta mucho el querer realmente cambiar y cuesta mucho el querer mirarse y estar dispuesto a reconocer y tener la humildad de que hay cosas que mejorar y que no somos perfectos, pero el ego nos puede, el ego nos puede. Y más en ambientes profesionales barra empresa. Sí, la imagen, ¿no? Que proyectamos o que queremos conservar, ¿no? El personaje que nos hemos construido, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, que también hablo de esa parte, de esa capa de identidad, de ego que nos hemos ido construyendo y que realmente tenemos que trascender o debemos trascender para dar un paso adelante, que ahí ya va un poco la parte más espiritual, que la toco muy tangencialmente, pero que evidentemente es vital. Y ese es un aprendizaje que yo he vivido durante estos años y que creo que es muy importante.
Es importante porque profundizas, 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 es que no te queda más remedio que llegar ahí. Entonces tú Vas a llegar. decides si sigues o ya te paras y entonces ya te quedas ahí, claro, te quedas a punto de, pero claro, te quedas... Y además vas a llegar Sí. porque sucede una cosa, y es que cuando tú quieres algo, la vida es muy inteligente, o es muy lista, o como quiera, o es muy sabia, mejor dicho. Y entonces aparecen stoppers, aparecen barreras, aparecen resistencias, y dices, oye, ¿esto cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Y muchas veces nos quedamos en la parte más de, bueno, cambiar acciones o tomar decisiones, pero sin hacer un recorrido más hacia nosotros, más hacia atrás, más hacia qué tipo de creencias tenemos, qué tipo de visión de la vida, de percepción de la vida tenemos. Y cuando empiezas a profundizar en ese plano, claro, te das cuenta que muchas de esas creencias hay que cambiarlas y hay que cuestionarlas y hay que vivirlas desde otro lugar. Y eso tiene mucho que ver con ese cambio más a nivel barra, entre comillas, espiritual, como queramos definirlo, pero que es lo que al final te permite hacer el cambio. Eh, Dicen los chamanes que hay dos mundos, ¿no? El nahual y el tonal, y uno de ellos es donde se mueve la realidad que vemos, y otro que es donde realmente pasan las cosas. Pues ahí donde pasan las cosas es donde realmente hay que trabajar, pero eso es un trabajo más interno, más de autoconocimiento, de preguntarte tú, de reflexionar, y ahí cuesta mucho porque a la gente le da mucha pereza entrar en estos temas, y es real. Sí, a ver, esto que dices es crítico porque efectivamente este es el punto, yo creo, de aportación de tu trabajo más relevante, en el sentido de que tenemos esa mala costumbre o, bueno, automatismo o llámalo lo que quieras, lógico y humano, de echar balones fuera, de buscar excusas, culpables, responsables. Entonces, seguimos y seguimos así en bucle hasta que ya hay un día que te paras o te paran lo que estamos diciendo. Y entonces ya el día que entiendes que el único responsable de lo que te pasa eres tú, Efectivamente. eso es un cambio de paradigma trascendental, pero claro, es difícil, ¿eh? Sí. Sí, para mí ese es el primer punto para realmente poder afrontar este tipo de situaciones. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Ayer estaba en una formación y estaba con un equipo y estaban haciendo una dinámica, ¿no? Y entonces tenían que hacer una dinámica de mover un palito entre todos, entre el equipo, de bajarlo de un punto hacia el suelo, ¿no? Y bueno, pues al principio la dinámica no salía tal igual, y la respuesta de todos era, es que este palo es mágico. ¿Sabes? La cuestión es intentar echar la culpa El a palo. alguien de lo que está pasando. Este palo es mágico, aquí hay truco, aquí hay algo. No, 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 no hay magia, no hay nada. Lo que hay que hacer es mirarse a uno mismo y saber que el responsable de la situación que estás viviendo eres tú, no hay otro. Que no puedes echar la culpa al empedrado, a la lluvia, al tiempo, a tu jefe o a tu pareja. Tú eres el que has creado con tus decisiones la situación en la que estás. Y de una u otra forma, o tú tomas conciencia de eso y te haces cargo y actúas, o si no, vas a seguir entrando en un proceso de víctima, de queja, de echar balones fuera y de perpetuar con la misma situación y de no cambiar nada. Entonces, sí, para mí, una de los atributos o de las características necesarias, y yo creo que es las primeras, es ser responsable. Si no actúas con responsabilidad y te haces cargo de lo que pasa, no vas a cambiar nada. Para mí eso es clave. Fíjate que en la introducción, bastante exhaustiva que ha hecho Rocío del libro, efectivamente hablaba de esto que lo he retomado, que son esas grandes preguntas, ¿no? Esas preguntas poderosas, ¿no? Que tú lanzas con acierto al lector, o sea, tú le interpelas con amabilidad, pero también, como decías, provocando, porque si no tampoco se consigue nada, ¿no? Creo que Totalmente. hay un recorrido suficientemente amplio en el libro para que en algún momento algo le haga clic al lector. O sea, vas buscando como distintos puntos de entrada, seguramente con esa aspiración, si no es por aquí, algo en algún momento te va a sonar bien y entonces lo vas a por fin a entender, porque anda por ahí rondando, pero ese clic donde las piezas encajan, ese momento eureka, llámalo X, Así es es. un poco, yo siempre, o sea, yo soy editora porque creo en el poder transformador de los libros, o sea, ese libro.
que hay tantas lecturas, como bien decías hablando de otra cosa, ¿no? Hay tantas, el mismo libro, objetivamente, pues le crea un efecto muy distinto a cada uno de los lectores y también al mismo Mm. lector en distintos momentos vitales. Por eso los buenos libros hay que volver a leerlos. A lo mejor cuando te lo leíste de joven no entendiste la mitad y ahora lo entiendes o lo Totalmente, necesitas. totalmente. Sí, de hecho, esto que acabas de comentar, hay una distinción, sabes que, bueno, los coaches Sí. utilizamos esa herramienta para, bueno, pues para dar un nuevo punto de vista a determinadas situaciones o cosas que están sucediendo. Y una de las distinciones que yo utilizo, hay varias, tú lo has leído el libro, sabes que hay varias, pero hay una que me gusta mucho, que es diferenciar la palabra de la filosofía japonesa, el Kenso y el Satori. Eh, ¿El Satori qué es? El Satori es ese momento de aprendizaje o de iluminación instantánea que te llega y dices, ostras, lo he comprendido. Ha habido algo aquí que me ha permitido comprender lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando en mi vida. Y luego hay otro que es el Kenso, que es un aprendizaje más de, bueno, me lo tengo que currar, tengo que sufrir, tengo que esforzarme. Lo normal no es que aparezca el Satori aparece de una forma muy, muy puntual, pero donde realmente está la clave y a mí es lo que yo también he ido aprendiendo durante de estos años, es que todo esto va de mucho kenso, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio o más que sacrificio de aprender a renunciar a cosas, de aprender cosas que al principio tenías muchas resistencias, como decías antes y que poco a poco, pues, la vida te las va mostrando y tú te vas dando cuenta. Pero es un camino, como bien dices. A cada uno le llegará una cosa diferente. Le llegará un cuento diferente, le llegará una metáfora diferente, o una cita que realmente le resonará, o una herramienta, una distinción que dirá, "Ah, mira, pues con esto me encaja con esto que estoy viviendo en este plano o en este otro". Los japoneses tienen una cultura muy sutil. Sí, Por eso la vamos incorporando con tantas cosas tan bonitas, además, ¿no? Tan elegantes, que nos sirven para ilustrar la realidad que también es sutil, ¿no? Entonces yo te diría, hay mucho kenso, efectivamente, que es el día a día, para lograr el satori. Ese momento de iluminación será más fácil si has ido totalmente. embarcando suficientes aprendizajes, ¿no? Si no es más Sí, difícil sí. que la conexión mágica se produzca, ¿no? Sí, necesitas ir haciendo muchas cosas sin pararte y en un momento determinado comprendes. Yo creo que esa es la clave. Llega ese momento Satori, ese momento iluminación donde dices, ah, ahora sí. Pero no te has pasado 10 años, sí, almacenando conocimiento, leyendo mucho, viviendo experiencias, pero chocándote con resistencia porque dices, esto no puede ser. Y esas resistencias son nuestras propias creencias, nuestra propia forma de ver las cosas. Eh, sí, para mí es fundamental. Por eso es tan importante seguir haciendo el trabajo. Eh, Fíjate, yo esta semana, todos, bueno, supongo que la gran mayoría vio lo que pasó con el partido de Alcaraz y Sinner, ¿no? Ujú. Yo hacía una reflexión y es que habían pasado 308 días entre una imagen en la cual se ve a Alcaraz llorando, haciéndole una entrevista, y lo que pasó el domingo, haciéndole esa misma entrevista y en un modo alegría, ¿no? Eh, Claro, al final sí, la diferencia está en el resultado, obviamente, pero el aprendizaje que se saca de esa situación es qué es lo que hizo Alcaraz para que se transformara de un momento a otro durante esos 308 días. Y lo que hizo fue darse la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir esforzándose, de no caerse y de levantarse y de seguir trabajando porque eso es lo que al final te da la posibilidad de que en un momento determinado cambies el trabajo que vas haciendo de forma continuada y sostenida, no el que en un momento determinado aparezca. Pues si aparece, bueno, pasa alguna vez, pero lo normal es lo otro y por eso es tan importante seguir trabajando. Sí, y fíjate, añadiría que seguro que coincidimos, vamos, totalmente, porque lo he leído en tu libro y te conozco. O sea, seguir trabajando, pues siempre insistimos en esa idea de accionar, que es importante, pero complementada a comparar, porque a veces ya lo tenemos todo, ya sabemos todo. Sí, Entonces, esa parada, esa introspección, esa reflexión, si lo único que tienes que hacer es, como decías, un ejemplo de Alcaraz, que está muy bien traído, ¿no?
o sea, entenderlo, entender qué es lo que tienes que hacer, que a lo mejor es parar y hacer esa reflexión, ¿no? Pues para poder sobreponerte, ¿no? Porque si te proyectas tanto al exterior, te proyectas tanto al exterior, en la ruta equivocada, en la dirección equivocada, por eso persistimos en el error, que ya sabemos lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Pero Sí. seguramente porque falta para reconducir esa dirección y esa energía, esa parada, esa reflexión, ya te digo, todo está ahí, estamos siempre, yo creo, con ese ansia de conocimiento, de más y más cosas, saber más, ¿no? Si es que ya hace mucho que ya lo sabes todo, que ya eres muy mayor, pero con lo que sabes, utilízalo adecuadamente, ¿no? No persistas por el mismo, dándote con la cabeza contra un muro, ¿no? Y el término, bueno, lo sabes porque lo incluyo en el libro. El término es esto que llaman también los japoneses o la cultura oriental, el Wu Wei, ¿no? Mm. Bueno, el hacer una pausa, el parar, el no hacer. Y no hacer no significa que te tires a la Bartola o que no hagas absolutamente nada, sino simplemente es para y decides si ahora tienes que hacer o no tienes que hacer. Si Sí. ahora tienes que moverte o ahora tienes que esperar a que suceda algo. Porque cuando caemos, y eso es caer en un error, el hacer de forma continua muchas veces no resuelve las cosas, sino que las obstaculiza aún más. Entonces hay momentos en los que hay que parar. Y como dice un dicho budista, hay momentos para comer, hay momentos para trabajar, y cuando se trabaja, se trabaja, y cuando se come, y cuando se para, se para. Pues esto es igual. Hay momentos donde hay que parar, reflexionar, porque sin reflexión tampoco hay crecimiento, como dice la filosofía Toyota. Entonces, bueno, sí, es esa parte más sutil que no entendemos porque estamos metidos en una rueda, en una cultura de inmediatez, de que pensamos que haciendo muchas cosas vamos a llegar antes a conseguir el objetivo, pero no es así. Hay veces que es necesario parar. Y insisto, yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, no cuando tú quieres que lleguen. Y eso es bueno, eso es un aprendizaje de vida, de sabiduría de vida. Y por mucho que yo me empeñe en que las cosas funcionen o tengan éxito, pues no va a ser así. Llegará cuando tenga que llegar. Efectivamente, yo creo que eso es una buena expresión de lo que significa la sabiduría, pero tienes que estar muy conectado y muy atento a lo que pasa a tu alrededor. Estar muy atento para ir sintonizándote, ¿sabes? Y a veces empujar y a veces contenerte. Porque si empujas de más, yo lo suelo explicar esto, como sabes que me encantan los caballos. Cuando el caballo funciona y lo da todo, o sea, no le metas una patada. O sea, no lo va a entender y se va a volver contra ti y te lo vas a cargar al caballo. Pues con la realidad pasa lo mismo. O sea, como estamos efectivamente, como bien decías, en una sociedad hiperactiva, estamos tan agitados, etcétera, perdemos esa sabiduría y además ahorraríamos un montón de energía, porque es que nos desfondamos con un exceso de celo, los objetivos, no sé qué, vale, pero haces todo lo posible, ahora para y observa qué pasa. Y entonces observas y entonces te das cuenta si lo que estás haciendo necesita, ¿sabes?, reformularse, redirigirse, etcétera. Y hay que estar en ese continuo eh, aprieta y afloja, ¿no? Pero eso es efectivamente, que es otra cosa de lo que me gusta de tu libro, pues esa observación, ¿no? Esa sensibilidad también, si quieres, ¿no? Y ese volver que estamos diciendo este adjetivo, pero creo que es fundamental, a lo sutil, ¿no? Es que hay cosas como estabas diciendo antes, es que hay dos realidades, entonces veamos lo que hay detrás de lo aparente, ¿no? Que es lo que nos permite de verdad entender qué está ocurriendo, ¿no? Y los cambios son Sí, señales explícitas que no podemos desaprovechar para entender de verdad qué está pasando. Que no nos claro. damos cuenta que se hacen visibles, ¿no? Tú lo cuentas muy bien en este capítulo fantástico de Crisis, una antología que ya os cuento que presentamos el día 23 en el Auditorio Castellana 81. Estáis todos invitados. Crisis, evolución, transformación. Y me encantó tu capítulo, las crisis en mayúsculas. Son esas crisis como esos momentos de cambio catárquico donde necesitamos, o sea, que la crisis se visibilice mucho, que la veamos, porque es que si no, vamos ahí con las orejeras de burro y no nos enteramos de la mesa a la media, ¿no? Y totalmente. De hecho, Rocío lo hablaba en la presentación y decía las tres conceptos que yo utilizo mucho, que es conflicto, es cambio y es crecimiento. Eh, y el conflicto son despertadores. Lo que pasa es que tenemos
una connotación muy negativa del conflicto, pero un conflicto está ahí para que actuemos, para que realmente nos movamos y cambiemos. Y obviamente cambiamos con el objetivo de crecer. Luego puede que se dé o que no se dé, pero si realmente queremos crecer, es necesario cambiar. Entonces, sí, lo que pasa es que, como tú bien dices, tienes que estar muy despierto, muy abierto, y hay veces o hay temporadas que estamos más abiertos, que estamos más despiertos, y hay otras que estamos más, bueno, pues más obcecados con determinadas ideas, creencias o cosas que pensamos que este es nuestro camino, que tenemos que ir por aquí. Y evidentemente pues nos equivocamos y sufrimos y la vida nos va dando señales, pero no las hacemos ni caso. Entonces, bueno, pues sí es cierto que tienes que estar atento y más observante en determinadas situaciones para darte cuenta, pero cuando hay un conflicto, cuando hay una crisis, cuando hay algo que realmente se sale de lo habitual, tanto para bien como para mal, ahí hay algo, hay un mensaje que hay que intentar, bueno, descifrar, y que realmente Me te va a gusta. mover al cambio. Me gusta esa palabra, descifrar. Me Descifrar. gusta. Muy bonita palabra. Fíjate que es más simple, porque me estaba acordando oyéndote, es que en realidad lo hacían nuestras madres con nosotros, afortunadamente, bueno, y nuestros padres también, y nosotros con nuestros hijos, ¿no? Que los tenga. O sea, es que te molesta que te regañen o que te digan cómo hacer las cosas. Pero cuando eres mayor lo entiendes. Menos mal que mi madre me enseñó esto, me enseñó a ser educado, me enseñó no sé qué, me enseñó no sé cuánto. Pero, ¿sabes? Es llevarte por el buen camino. Pero claro, en el momento que te critican o te llama la atención y tal, pues molesta, pero cuando maduras Claro, lo entiendes. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, la vida hace de madre en el sentido de, oye, no vas a ser un malcriado o, ¿sabes?, o un perdido o estás en la dirección equivocada. Ya te voy a ir yo diciendo, o sea, ¿qué te conviene más, no? Si quieres exacto, atenderlo tú mismo, ¿no? exacto. Sí, porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero también es cierto que es un grado de madurez el recibir eso con apertura. Ya no solo que te lo diga la vida, porque la vida al final es muy sabia y cuando decide darte el mensaje te lo da con todas las letras. Eh, pero también, y en eso yo creo que los que nos dedicamos un poco al acompañamiento, ya sea individual o en equipos, hay momentos que las personas agradecen que les digan determinadas cosas. Igual que hay momentos que un amigo te puede decir algo a la cara y que te diga, tío, te estás equivocando o ten cuidado con esto, eh, las personas nos pasa lo mismo. Entonces necesitamos tener esa apertura para escuchar y para en un momento determinado decir, bueno, pues lo mismo voy a coger esto, ¿no? Voy a observar esto que me han dicho y lo mismo tengo que hacer algún tipo de cambio y no esperar a que la vida me dé la bofetada, ¿no? Pero insisto, yo creo que necesitas mucha humildad, y mucha autocrítica y estar muy abierto a eso para que realmente eso que te han dicho empiece a germinar dentro y empieces a decir, ostras, pues lo mismo sí que aquí hay que cambiar algo, ¿no? Oye, José, el libro, como decíamos, es que acaba de salir, o sea, lo hemos sacado ya justo para el mejor momento editorial del año, que es la Feria del Libro de Madrid, al menos para los madrileños. Y Ujú. de hecho lo presentamos tú y yo, vas a estar firmando ejemplares en la caseta 335 mañana, en la Feria del Libro, el sábado por la mañana, a las 12. A las 12, 12:30, sí. Bueno, hace algunos días que tú y yo lo tenemos. No sé si ha dado tiempo a que alguien de tu entorno lo haya leído y te haya dicho algo al respecto. Que tengo curiosidad, que ahora viene la prueba del algodón. A ti y a mí nos Sí. encanta y sé que a los lectores les va a encantar, pero cuéntame qué sabes ya. Sí. Sí, yo este libro previamente, antes de que se publicara estos días, lo compartí con personas más de confianza y demás, ¿no? Y, y, y además público exigente. Uno de ellos era mi hermana, con lo cual imagínate. Eh, Hermanos, somos muy exigentes. Sí. sí, sí, sí. Pero curiosamente a mi hermana se pone, mira, es el primer libro tuyo que me he leído entero. Y digo, ah, pues eso está muy bien. Se lo acabé leyendo. El feedback que me ha dado es que le ha gustado porque es un libro, insisto, muy útil, muy práctico, muy sencillo de leer, muy rápido, y que va al grano, como tú bien decías, ¿no? Entonces, bueno, es muy cortito, yo creo que no exige un desarrollo intelectual demasiado grande para entender y para ponerte
en disposición de hacer las cosas que planteamos o que planteo en el libro. Y en ese sentido, bueno, tanto mi hermana que lo ha leído como otra persona que también lo ha leído, como otros amigos que han visto la portada y ya simplemente por la portada les ha gustado y sobre todo por el modelo ese que tú has comentado, que es como muy concreto, muy sencillo, va muy al grano y no admite demasiada complejidad, pues en principio les ha gustado. Muchos de mis amigos van este fin de semana a la feria, con lo cual pues esperaremos este fin de semana o la semana que viene o el próximo mes para ver un poco cuál es la reacción que han tenido. Pero yo creo que es un libro que va a gustar y a diferencia de los otros, es un libro más sencillo de leer, más rápido y muchísimo más útil. Y tanto a nivel personal como a nivel individual. Entonces yo creo que es muy, bueno, yo no es que tenga expectativas, ojalá, me encantaría que se vendieran muchísimos, tanto para ti, por el bien tuyo, como por el mío, pero me parece un libro que va a cumplir su propósito y su sentido, que es ayudar a la gente que quiere cambiar y que quiere transformar su vida y que o le da miedo o no sabe cómo hacerlo o se bloquea o cualquier cosa de estas, ¿no? Bueno, efectivamente tú y yo queremos lo mismo, que la gente aproveche toda la sabiduría en forma de libro que tú te has Efectivamente. molestado en poner en 180, y no llegan a 190 páginas. Es decir, es un libro asequible y está, vamos, redondo. Y bueno, tengo que decir a favor, los otros libros también me encantan, pero es verdad que el primero era más de empresa, de gestión de equipos, y por lo Sí. tanto interesa más a la gente de este ámbito. Y el de Bruce Springsteen, Growing Up, a mí me encanta, pero te tiene que gustar el boss y el rock y todas estas cosas, porque, ¿sabes? Está inspirado en esa figura. Bueno, también tiene su público. Este es un libro de interés general. Todo el mundo tiene que cambiar y, por lo tanto, en ese sentido sí que hay un espectro de lectores mayor que se van a beneficiar de todo de todo tu trabajo. Mira, tenemos ahí a Rocío con la sección de recomendaciones de lectura, que seguro que trae alguno de los otros libros. Adelante, Rocío. Pues sí, vamos allá porque ya estoy escuchando libros y ya estoy ahí atenta. Bueno, la primera recomendación de hoy, vamos allá con ellos, se titula Cambiar. Está escrito por Isaac López Pita, es psicólogo, consultor, especialista en diferentes escenarios de transformación empresarial y personal. Está editado por Colima y además es uno de los libros que José Javier recomienda en la bibliografía de su libro, si no me falla la memoria. Así que bueno, os voy a contar un poco por encima. Isaac, en este título, en este libro, Cambiar, nos señala que actualmente nos encontramos ante un momento excepcional porque el mundo se transforma a una enorme velocidad, tanto en lo económico, lo político, lo social. Así que es precisamente por eso por lo que hay que hacer un mayor esfuerzo para no quedarse atrás y evolucionar con todos esos cambios. Así que este libro, Cambiar, habla de aprender a gestionar este cambio, que es la opción de quienes, como dice Isaac, quieren ser actores de su propio destino. Isaac nos dice que hablar de gestión del cambio es reconocer que existe, se debe aceptar, así que hay que dedicar los recursos posibles a esta adaptación porque finalmente va a redundar en un beneficio personal y general. Este aprendizaje implica que el individuo es capaz de intervenir en el proceso, así puede adoptar una posición adecuada para cometer reformas, definir proyectos, cambiar los sistemas de trabajo, es decir, estar preparado para buscar un nuevo sitio en este mundo diferente. Así que os recuerdo, Isaac López Pita, Cambiar. Y la segunda recomendación de hoy se titula Game Storming. Está escrito por Dave Gray, Sunny Brown y James Macanufo. Las Game Storming son sesiones de juegos creativos que son una alternativa a los procesos empresariales comunes, porque estas sesiones crean marcos de trabajo propicios para explorar, experimentar, probarse y, por supuesto, equivocarse. Este libro presenta 83 juegos a los que se puede jugar individualmente o en grupo. Y bueno, este libro ayuda, entre otras cosas, a superar los conflictos, a aumentar la participación, mejorar la colaboración, la comunicación, promueve la comprensión entre los equipos al ponerse en el lugar del cliente, experimentar lo mismo que el usuario, genera más ideas, acorta reuniones para hacerlas más productivas. En general, siempre es todo para ayudar a comunicar mejor y a crear una mejor gestión de equipos. Esto hará que es todo lo que está relacionado con el gaming y todo esto. Por supuesto, obviamente quiero recomendar y decir, nombrar un poco mejor lo que antes has nombrado, Marta, los anteriores libros de José Javier. Team Up, equipos conectados, como bien decías, este es un poco más técnico, porque José Javier desarrolla el modelo ConLead, que identifica los aspectos clave para la gestión óptima de equipos, la conexión, el compromiso, la dirección y el liderazgo, y pone en marcha ese modelo que identifica esos 4 aspectos
para lograr la transformación de un grupo de trabajo en un equipo, con mayúscula. Y en 2021 llegó Growing Up, que el subtítulo es Lo que aprendí de Bruce, el único Bruce que existe, Bruce Springsteen, y es un relato muy personal y original con las experiencias y aprendizajes que José Javier ha adquirido a lo largo de su vida a través de las canciones del Boss. Entonces hay un camino del cambio, una transformación personal que tienen como partida algunas canciones del jefe, pero también en sus páginas desgrana las ideas de grandes pensadores y filósofos de la historia que nos han acompañado en los últimos 2000 años. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra web en libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Rocío. Excelentes recomendaciones. Hay lectura, que ahora además se aproxima un periodo donde hay que ser ambiciosos y llevarse la maleta de libros a A la donde playa, se va. a donde vayas. Hay que pegarle un empujón a las lecturas que se han ido acumulando a lo largo del año. José Javier, la verdad es que es un placer compartir contigo este tercer libro, otros proyectos como protagonistas, esa comunidad de profesionales que trabajamos con valores y con una visión humanista del mundo para cambiar las cosas. Me encanta que estés ahí. Ujú. Y otros proyectos que tenemos en cartera suculentos y sugerentes que esperamos poderos contar dentro de poco. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ese proyecto está en camino, está en camino. Qué Pero sí, bien. bueno, yo quiero finalizar dándote las gracias porque no lo hemos dicho, pero en este libro también participas tú siendo la prologuista, Es que me verdad. hiciste el gran favor de escribirme un pequeño prólogo que me encantó y bueno, pues es una puerta de entrada al libro fantástico para que lo lea el lector. Y sí, encantado. Yo la verdad es que agradezco muchísimo que me sigas dando la oportunidad de publicar libros contigo, porque me la diste cuando no era nadie, cuando no me conocía nadie, cuando realmente iba buscando un editor o un editorial que me permitiera expresar un poco mis ideas y compartir lo que yo pensaba. Y la verdad es que me encuentro muy cómodo y bueno, pues agradezco mucho que sigas confiando en mí y en lo que yo expreso en mis libros. Bueno, solo tengo que matizar lo de que no eras nadie, lo dirás tú. Yo ya veía lo grande que eres, querido. O sea, que no hubieras escrito antes. Siempre hay que empezar alguna vez. En algún momento hay que empezar, ¿verdad? Yo también estoy muy a gusto contigo y me encanta, ya te digo, ¿sabes? Poder acompañarte, lo que nos dejen Efectivamente. en este camino literario, pero para beneficio de todos. O sea, ojalá, ¿sabes? Podáis aprovechar pues, todo el trabajo que hacemos porque para nosotros es efectivamente nuestro propósito. Entonces, entre todos Sí, sí, lo iremos haciendo. sí. Sí, además tiene todo el sentido. Yo creo que escribir cosas que puedan ayudar, puedan servir a la gente y que lo podamos comunicar, pues bueno, es ya muy gratificante y da sentido a lo que haces, obviamente. Bueno, pues nada, esperando efectivamente que disfrutéis del libro de José Javier, que lo leáis, que nos deis feedback para seguir mejorando y acercaros por favor mañana a la caseta del libro, que con los ejemplares firmados por el autor, pues eso es una cosa muchísimo mejor que Claro, tener el libro simplemente. Y luego, bueno, ya nos inventaremos a la vuelta del verano, que se ha echado encima presentaciones que el libro merece, sobre todo para que te puedas explayar y seguir conversando sobre todos los aspectos del cambio que están aquí y puede haber preguntas. En fin, ya organizaremos una ronda perfecto. de acciones divertidas. Pues nada más. Gracias, José, por todo. A ti, Marta y a Rocío, muchísimas gracias y nos vemos, bueno, tú y yo esta tarde y mañana también, que también estaremos Exacto. juntos. Tenemos una agenda ahora muy intensa, pero nada, gracias a todos los que nos seguís, a todo el equipo de Editorial Colima y en especial a Rocío Aguilar. Y hasta el próximo podcast. Chao. Chao.